Perfecto, muy buenos días, honorable representante. Gracias por haber convocado esta reunión y la felicito porque en su introducción me volvió un poco el alma al cuerpo porque yo pensé que todas las entidades del Congreso del Estado estaban dándole muy duro a la empresa. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que hacer una pequeña reflexión. Y es que en el desarrollo de cualquier sociedad, con cualquier sistema político, sea de izquierda, de derecha, comunista, capitalista, se debe tener en cuenta que la riqueza hay que producirla y que la capacidad de producir riqueza es más importante que la riqueza misma. Esta riqueza se consigue trabajando. Y cuanto más horas efectivas dedique un país a producir, más próspero será. Una nación que no trabaja está condenada a la pobreza y esto es el subdesarrollo. Colombia no es un país rico como se quiere hacer creer. No podemos alcanzar a los países desarrollados trabajando menos. La reforma laboral propuesta encarece la producción nacional, no mejora el ingreso de los trabajadores y solamente los pone a trabajar menos. También promueve los conflictos laborales, llevando a una permanente judicialización de los actores. Hay que tener en cuenta esta parte. Mire, de la población en edad de trabajar, solo el 24% tiene empleo formal. El otro 76% está compuesto por los desempleados o desocupados, los informales en el rebusque y los inactivos. Esos 76% no está relacionado para nada con la reforma laboral. Estamos legislando para una minoría y entonces eso va un poco en contradicción con lo que hablamos de la equidad social. Nosotros estamos restringiendo supuestamente unos beneficios que a la larga se vuelven en contra también del trabajo, pero para una minoría que es el 24% de la población en edad de trabajar, que tienen empleo formal, y eso se incluyen aquí los empleados públicos y la policía que no están cobijados por esta reforma. O sea que realmente estamos trabajando para mucho menos, tal vez un 20%. Entonces, esta reforma va en contra de las empresas, de la generación de empresas, y está asfixiando a las que ya existen con esta reforma. Porque primero que todo sube los costos, después la inamovilidad de los trabajadores va a producir una mayor desidia en el ejercicio de sus funciones, porque esta inamovilidad está, primero que todo, con las tablas de indemnización, ya hablo del empleo a término indefinido, porque los otros, bueno, a fin de cuentas son más cortos. Esas tablas de indemnización son exageradas, las pusieron como para que nadie se quiera formalizar. Una empresa pequeña, pues, no puede pagar si le salió mal la persona o resultó con un fuero de salud de un momento a otro porque tiene un dedo malo, alguna cosa, porque ahora además ya esa incapacidad o discapacidad se puede poner en muchos porcentajes de tal manera que hay gente muy sana que se consigue un fuero de salud y ya se vuelve inamovible. En estos casos, realmente es muy importante tener en cuenta que estas reformas tienen que mirarse en un contexto nacional más que en un sector específico, que un trabajador o que una empresa o que un gremio en especial. Y como contexto general, esta reforma es totalmente nociva al desarrollo del país. No vamos a poder tener un país desarrollado trabajando menos de lo que estamos haciendo ahora. Esa parte es terrible. Por otra parte, entonces, yo diría que la tabla de indemnizaciones sería dejarla como estaba. Ahí eso está en el artículo 8, indemnización por despidos sin causa justa, hablando de los contratos a término indefinido. Eso hay que dejar la tabla como estaba.
En último caso, se pueden hacer algunas pequeñas modificaciones. La otra parte es que al haber hecho una reducción de la jornada laboral tan grande, de 48 horas a 42 horas, eso equivale a más de un mes de trabajo al año menos, un mes y pico de asueto adicional a lo que ya se tenía. Por esa razón, cuando se aprobó esa ley, se añadió un artículo donde decía que una vez que se aplique la reforma, la reducción de las horas de trabajo a 42 horas, se exonera la aplicación del día de la familia semestral y de las 2 horas lúdicas, porque 2 horas lúdicas que están poniendo a la semana otra vez, o convierte la jornada que no se bajó de 48 a 42, sino a 40. Eso acaba con cualquier intención de formalización. Esta reforma que pueda tener una empresa no puede formalizarse porque inmediatamente se quiebra. No solo por esto, sino por muchas otras razones. La informalidad llegó aquí, está para quedarse, porque no hay nada que promueva la formalización de una manera que sea lógica. Es tan costoso formalizarse que nadie quiere formalizarse. Otro de los puntos que es bastante, o sea, se solicita eliminar la obligación de las 2 horas lúdicas y de los 2 días de la familia. La otra sería lo del SENA. Es imposible que un trabajador tenga como compañero a una persona impuesta porque la empresa no lo contrata voluntariamente, sino por ley tiene que contratar a alguien del SENA en una proporción exagerada para muchas empresas, porque vienen ahora, según esta propuesta, a ganar lo mismo que gana un empleado común y corriente del salario mínimo ahí. Un trabajador, pero el trabajador tiene que estar de sol a sol todo el año. El funcionario o el aprendiz del SENA se le paga todo el año, no va sino 6 meses. El trabajador que ve a su otro compañero que está en el SENA, el que lo mandan de aprendiz, va a decir, ¿y qué pasa conmigo? En fin de cuentas, la cantidad de aprendices que contrata una empresa son proporcionales al número de trabajadores que tiene la empresa. Entonces eso viene siendo un impuesto a la nómina. Cuando uno le pone un impuesto a la nómina, no puede pretender que sea muy interesante generar empleo, por todas estas razones. Es importante que en el contrato de aprendizaje, que es el artículo 81, bueno, el artículo 22 dice contrato de aprendizaje, que modifica el artículo, dejarlo como estaba o, por favor, reunirse que nos podamos reunir los gremios para tener una propuesta más llevadera, porque esto es así terrible. Entonces, básicamente esos 3 puntos, la tabla de indemnizaciones, los días de asueto, además de esa reducción que ya se está dando, y los aprendices del SENA que tienen que contratar todas las empresas, que eso es totalmente inaudito y viene siendo un impuesto a la nómina. Porque además hay otros artículos como que toca, si tiene más de 100 personas, contratar un discapacitado, además que ya debe tener varios adentro porque no puede prescindir de ellos si no tienen suficiente discapacidad como para ser pensionados, y eso se viene terminando en tener una cantidad de gente que no aporta al desarrollo y la producción y a la competitividad que nos están pidiendo tener internacionalmente. Nosotros no somos competitivos. Colombia no es un país competitivo en general. El costo país, porque incluye todo lo que es un costo país, incluyendo el funcionamiento del Estado, no es competitivo con otros países y entonces no tenemos futuro y con esta reforma nos acabamos de hundir. Esta reforma terminará perjudicando a los trabajadores que pretende ayudar, porque la destrucción de empresas formales y el no crecimiento de las que están